Muy buenas tardes. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, tiene el agrado de presentar su informe económico Hugo Facio Ricasi, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, en que los panelistas de Senda, que un distinguidísimo conjunto de colegas que son panelistas estables, hemos acordado que en homenaje a nuestro director, Hugo Facio Regasi, que sacaba un informe económico todos los meses por estas fechas, hemos continuado con ese informe, rotándonos en la presentación del mismo. Entonces, cada mes le toca a uno de los panelistas estables esta presentación y bueno, él abre la sesión y posteriormente los otros panelistas y también nuestros queridos participantes regulares en la sala pueden hacer consultas o intervenir o complementar. Senda usualmente muy brevemente presenta también la actualización de sus series que hace a diario y mensualmente. Entonces, en esta ocasión tenemos el agrado y el honor de recibir el informe económico Hugo Facio Ricasi presentado por nuestro querido Yanka de Martori y que se referirá, digamos así, lo había planteado, a los hechos nuevos que tienen que ver con la minería y particularmente con, digamos, las consecuencias de que estamos exportando mucho en concentrado, que no refinamos casi todo en concentrado y no refinamos nosotros. Y eso tiene costos porque la inspección de aduana, digamos, es muy deficiente. Entonces, le damos la palabra a Jan Cademartori. Jan, por favor, la sala está a tu disposición. Muchas gracias por esta invitación. Eh, yo voy a ocupar, creo, unos 20 minutos para ojalá dar otros 10 espacios para aportes de ustedes, consultas, porque este tema que vamos a plantear es una investigación en desarrollo. Entonces, hay muchas incógnitas que hay que ir despejando. Esto parte, como decía Manuel, del hecho de que el grueso del cobre que Chile exporta lo hace bajo la forma de concentrado de cobre, que tiene menos de 30% real de contenido de cobre. Entonces nosotros desaprovechamos de refinar el 70% y obviamente que se nos paga un precio mucho más barato. Es un tremendo costo de oportunidad. Economistas le llamamos costo de oportunidad a lo que se deja de ganar. En este caso, lo más grave es que estamos hablando de un recurso no renovable, entonces no se puede recuperar lo perdido. Solamente en el mejor de los casos se puede evitar seguir perdiendo si es que se llegara a cambiar la estrategia. Pero además hay un problema adicional que es el que voy a centrar la exposición. Hay un tema que tiene que ver con la fiscalización de los concentrados de cobre. Porque cuando sale el concentrado de cobre, tiene un valor. Y de acuerdo a ese valor, el exportador tiene que pagar un impuesto. A mayor valor, mayor impuesto. Entonces, aquí tenemos un gran problema porque la fiscalización que hoy día existe es tremendamente débil. Hay sospechas bien fundadas de que no se está reconociendo el valor real de lo que sale, porque al interior del concentrado de cobre no solamente va cobre, sino van un conjunto de otros metales, sustancias que son valiosas. Aquí se había logrado, se había logrado
que en el año 2018 existiera la obligación legal de que, junto con fiscalizar el contenido de cobre de los concentrados, el reglamento exigía que había que fiscalizar arsénico, antimonio, platino, paladio, zinc, mercurio, hierro, azufre, cobalto, sílice. Había obligación de analizar el contenido de todas esas sustancias en los concentrados. Pero eso fue un veranito de San Juan, porque al año siguiente, cuando asume el gobierno Piñera, el año 2019, se eliminó la obligación de fiscalizar todo lo que acabo de nombrar y se mantuvo solamente el cobre, la plata, el oro y el molibdeno. Entonces, solamente esos cuatro a partir del año 2019. Y el resto ya no está la obligación. Dentro del resto que ahora no está la obligación, tenemos algunas cosas muy valiosas. Todas son valiosas, pero por ejemplo, el paladio, el platino, se sabe que actualmente son de un uso tremendamente importante en las nuevas tecnologías. Entonces ahí ya tenemos un problema. Pero no es lo único. Segundo problema, no sabemos si se está bien fiscalizando esos cuatro elementos que están en el concentrado: cobre, plata, oro y molibdeno, porque resulta que el sistema funciona de la siguiente manera. Los concentrados de cobre lo examinan en su contenido unas empresas que son externas, no es aduanas, son empresas externas. Esas empresas externas sacan muestras, informan qué contenido hay de cobre, plata, oro, molibdeno. Pero existe poca seguridad que esas empresas realmente sean independientes, porque estas empresas son laboratorios que también hacen trabajo aparte con las mismas mineras que deben fiscalizar. Entonces, no es bueno que dejemos esto en manos de terceros cuya independencia no podemos garantizar. Eso es de partida. Ahora, para fiscalizar esto, aparecen posteriormente algunas muestras que tienen que estos laboratorios tienen que mandarlo a los laboratorios que tiene aduana en Valparaíso. Pero son muestras de la muestra, o sea, son cantidades muy menores. Y en Valparaíso existen laboratorios, pero no de la última tecnología, especializados en minerales, ¿ya? O sea, existen laboratorios especializados en minerales, pero de tecnología más bien antigua. Entonces ahí tenemos otro problema. Además, eh, la normativa de aduana establece márgenes excesivos para tolerar diferencia entre lo declarado en el embarque y lo verificado en Valparaíso. Al parecer, una vez que la carga llega a su destino final, llegan a Chile de vuelta una serie de documentos donde se vuelva a informar el contenido de los metales. Jan, Entonces, ¿te puedo el, interrumpir un minuto? claro, Se está moviendo tu pantalla.
Ah, ya. Eso distrae un poquito. Es fascinante lo que Perfecto, estás lo vamos a... exponiendo, pero Ahí sí. Ya, ahí sí. vamos a tener cuidado. Gracias. Ya. No, además que aquí en Antofagasta cada rato está anunciado terremoto, temblor, así que podrían creer ustedes que se trata de uno de los tantos. En una de esas. Todavía se Claro, mueve un poquito, ¿eh? claro. Entonces ahí hay otro tema que los compañeros que trabajan en aduana también han colocado el punto, que se toleran diferencias muy grandes, lo que ellos llaman márgenes excesivos de hasta 20%. O sea, eh, mientras no escape el 20% de discrepancia entre lo que dice el documento que viene de vuelta y lo que dicen los exámenes que llegaron a aduana antes de que la mercadería haya salido, es mucho, son márgenes inentendibles demasiado grandes. Ahora, ahora viene lo más interesante, que se están haciendo esfuerzos por colocarle números, cuánto está perdiendo Chile por no fiscalizar adecuadamente. Yo puedo citar por lo menos dos estudios que creo que son herederos de un estudio que se hizo en Senda hace muchos años atrás. Manuel se debe acordar cuando se controló el molibdeno, ¿ya? Y se dijo, mire, con lo que genera molibdeno, Codelco es capaz de pagar la producción de cobre, el costo de la producción de cobre. Entonces, bueno, en esa misma línea están estos otros estudios. Hay un primer estudio que realizaron los propios funcionarios del Servicio de Aduanas de Antofagasta para el periodo 2017-2021. Este estudio se lo entregaron al Comité de Senadores del Frente Regionalista Verde Social. ¿Qué hicieron los funcionarios? Compararon la facturación declarada versus la que deberían haber declarado cuatro empresas. Ellos incluyeron zinc, hierro, azufre, molibdeno, selenio, paladio, platino. Según los cálculos de ellos, hubo una subfacturación, o sea, una facturación inferior a lo real por 84.000 millones de dólares para esos 5 años, lo que equivale a un promedio anual de 17.000 millones de dólares. Eh, Son montos bastante grandes. Son montos, por ejemplo, eh, si uno aplica a a ese monto de no sub, de falta de facturación, uno le aplica un impuesto, porque esto es lo que se dejó de reconocer, y sobre eso hay que aplicar un impuesto de lo que, para calcular lo que el Estado pierde. El Estado estaría dejando de recaudar 4.000 millones de dólares al año, que es casi el total de la PGU. O sea, estamos hablando de montos importantes. Ese es un primer estudio. Los detalles, la metodología, lo podemos ver en otra oportunidad porque uno de los funcionarios de aduanas que iba a exponer ahora, desgraciadamente, le cambiaron el turno. ¿Ya? Después de ese estudio se hizo un segundo estudio en el cual me tocó colaborar a través de una memoria de titulación de un grupo de estudiantes de nuestra carrera. Es un estudio más reciente, hecho el año pasado, que tenía menos datos, mucho menos datos que el estudio de aduana, porque aquí se restringió a solamente tres elementos: zinc, hierro y azufre.
solamente tres, porque había confiabilidad respecto a una estimación de los concentrados solo en esos tres elementos. Ahí, para poder saber cuánto de estas sustancias vienen en el concentrado, se utilizaron eh, las mediciones que tiene guardado nuestro profesor allá, profesor en Valparaíso. Entonces, ellos llegaron a una menor recaudación de 71 millones de dólares en 6 años. Uf, Se tuvo que hacer un supuesto de que el costo de producción de estos metales medido en la Bolsa de Londres era un 50% de su precio, porque aquí hay que suponer que estos metales tienen un valor internacional, pero tienen un costo de procesamiento. Esos datos falta afinar. Entonces, ahí también se usó el impuesto específico a la minería, el impuesto global complementario, pero no se incluyó la tasa adicional, que es el principal impuesto por repatriar utilidades al extranjero. ¿Ya? Entonces, es una estimación muy modesta, con muy pocos metales, pero sirve como para seguir avanzando en esta información. Aquí faltan muchas cosas para seguir avanzando. Falta incorporar el níquel, el uranio, el rodo, el rutenio. En ninguno de estos dos estudios que acabo de mencionar se pudo incorporar. Eh, los datos básicamente de composición del estudio de la memoria de título, como decía, de un profesor de Valparaíso, del doctor en química Juan Camus. Ellos escribieron un artículo el año 2014 donde en base a unas muestras que consiguieron de concentrado, lograron ver los componentes de estos metales. El mismo profesor Camus, en una entrevista que se le hace en el Ciudadano, él cuenta que él tiene experiencia, él trabajó en un laboratorio de metales nobles en la fundición de ventanas de NAMI y cuenta que ahí entre el año 64 y el año 2012 se produjeron 16.500 lingotes de oro de 12 kilos cada uno sacado de los barros anódicos. Posteriormente se ha ido deteriorando porque la fundición Ventana fue traspasada primero a Codelco, desde Nami a Codelco, y después, como ustedes saben, ahora último, fue cerrada. ¿Qué es lo que va quedando acá? Lo que va quedando de este trabajo, de este proceso de recuperar metales del cobre, está concentrado en Mejillones, acá cerca de Antofagasta, a 20 kilómetros de Antofagasta. Ahí Codelco tiene una planta recuperadora de metales, ¿ya? Que principalmente saca algunos metales y tiene otra especializada en molibdeno. Entonces, una posibilidad es ampliar esta planta, aprovechar esta planta para poder seguir avanzando. Y finalmente, eh, como se cuenta en esa entrevista, este es un problema muy antiguo en la historia de Chile, ¿ah? Eh, alguna vez se investigaron 8.000 documentos de la Chile Exploration desde 1954 hasta 1969. Y ahí se concluyó que salió de Chile ilegalmente 2.269 toneladas de lodo adónico que contenían principalmente plata, oro, platino, paladio, selenio, etc. Bueno, estamos justo más o menos en el tiempo.
de 20 minutos. Para resumir entonces, primero es necesario cambiar el reglamento para que exista la obligación de fiscalizar no solamente los cuatro metales que mencionamos, cobre, oro, plata, molibdeno, sino restituir los otros 10 metales que se alcanzó a colocar en el último gobierno de Bachelet y que apenas llegó Piñera los sacó de la fiscalización. Y segundo, se necesita un buen sistema de examen de laboratorio que esté acá en Antofagasta mismo, porque desde acá salen principalmente los concentrados, y que sea un laboratorio del Estado con toda la última tecnología para poder fiscalizar. Y tercero, conclusión, que se necesita seguir avanzando en estas investigaciones. ¿Qué es lo que más se necesita? Tener nuevas muestras de los contenidos de metales valiosos en los concentrados de cobre, muestras actualizadas, porque las que tenemos, una, ya dije que proviene del profesor Camus, pero ya han pasado algunos años, y la otra que ocuparon servicios de aduana, las consiguieron de otra empresa y entonces no son muestras amplias, son limitadas a casos específicos. Entonces hay que seguir buscando publicaciones, tal vez internacionales, para calcular mejor eso. Y también para poder seguir avanzando en los estudios, se necesita información de cuánto cuesta procesar todos estos metales valiosos para ver qué ganancias realmente dejan, para tener una estimación más detallada del valor económico. Eso es, pues, eso es lo que queríamos explicar. Muchas gracias, querido profesor Gianca de Martori, de la Universidad de Antofagasta, Antofagasta. y por esta francamente impactante denuncia que has hecho respecto de este tema tan sensible para nuestro país a lo largo de su historia, como lo has mencionado. Y yo quiero a continuación dar la palabra a nuestros panelistas aquí presentes. Álvaro, eh, te doy la palabra. Y también está nuestro compañero Vladimir Sagredo, que usualmente él tiene mucha experiencia también en minería, entonces también le vamos a pedir que comente lo que ha dicho Yanka de Martori. Ahora, yo quiero repetirlo. La denuncia de Jan es que, digamos, por falta de refinación, en primer lugar, en el país, em, se exporta la mayor parte de los minerales importantes, estratégicos, en forma de concentrado, en este caso en el cobre, y lo cual va acompañado de valiosísimos subproductos, como se llaman, ¿no es cierto? Que entre los cuales se cuentan metales preciosos y también, digamos, una serie de otros elementos que son muy valiosos. Ahora, y bueno, hay estudios que ha presentado acá Jan, en el cual muestran que la pérdida que el Estado está teniendo alcanza a decenas de miles de millones de dólares. Y ha propuesto también tres cosas muy concretas, ¿no es cierto? Que son, en primer lugar, reponer el listado de, digamos, estos elementos que en algún momento se tuvo, pero que se borró en un gobierno anterior. En segundo lugar, dotar, digamos, a aduana de la capacidad, digamos, para hacer este trabajo y también, digamos, actualizar los estudios que hay hasta este momento.
Entonces, es realmente una denuncia muy, muy dolorosa, digamos, la que hace Jan. Y, y bueno, le doy la palabra a Álvaro Gallegos. Gracias, Manuel. Bueno, hay que felicitar a nuestro estimado Jan Cademarte por su presentación. Debo decir que lamentablemente mi conexión a Internet ha estado inestable y me he estado entrando y saliendo y a veces escuchando poco, pero el fondo del asunto sí me queda claro. O sea, tenemos aquí una una contabilidad absolutamente insuficiente de los metales y los minerales preciosos que salen en el concentrado, sin que sea registrado su valor ni su cantidad, de manera tal de poder controlar cuál es la exportación que tenemos de aquello. Y eso es una pérdida neta para Chile, sin lugar a dudas. Ahora, Manuel va un poco más allá y está hablando de que, claro, si no tenemos capacidad de refinación, vamos a seguir dependiendo de las posibilidades que pueda tener aduana de detectar los metales para que al menos se pueda hacer un análisis fiscal más fidedigno. Eh, lo concreto es que el país está sufriendo pérdidas permanentemente, por esto no debe ser muy difícil entender por qué no se toma el toro por las astas y se intenta resolver esta situación, porque claro, son las exportadoras, ¿no es cierto?, del concentrado, las que finalmente se benefician de exportar a precio de roca metales preciosos. Con ello pagan menos impuestos por un lado y luego en los mercados de destino obtienen eh, importantes beneficios por la refinación y luego la venta de esos metales preciosos. Así que sí, es un gran tema que está pendiente, es una denuncia que hay que respaldar y que hay que difundir y hay que buscarle apoyos políticos porque desde una mirada académica o investigadora no se logra mucho. Y bueno, y llevamos todos estos años, decenas de años en esta misma situación. Así que sin duda que hay que hacer un esfuerzo mayor porque es el patrimonio de Chile el que se está yendo hacia el exterior sin que el pueblo de Chile obtenga los beneficios que le corresponden. Muchas gracias, Álvaro. Vladimir, Gracias, Manuel. Primero, la pregunta de rigor, ¿se escucha bien? Porque sí, está medio inestable acá el asunto. Estimado compañero, bueno, el tiempo es limitado. Comparto lo que plantea Jan en el sentido de que podríamos seguir discutiendo este tema porque es un tema muy amplio, muy importante para el pueblo de Chile, para nuestro estado y para la población en general. Eh, Quiero expresar lo siguiente. Actualmente existe una arquitectura, lo que la llamo yo, que parte de control para el proceso metalúrgico, ¿ya? Que es el Ministerio de Minería, Serna Geomin y Cochilco, ¿no? Lo más, son las estructuras estatales. Eh, Indudablemente que también tenemos que entender y clasificar, lo podemos hacer en otra oportunidad con más detalle, la, el tipo de, cómo está dividida la industria a nivel nacional y a nivel global de de esto de la minería, ¿no? Ya que está metalurgia extractiva, la metalurgia de proceso que se llama, y la metalurgia física. La metalurgia extractiva prácticamente termina
en una parte en la exportación de concentrado, pero ojo, que cuando termina y vamos a la fundición en que ya se inicia la metalurgia de proceso, ¿ya? Hay tres líneas o tres vectores, llamémoslo así, desde el punto de vista matemático, que es el extraer el cobre, ¿ya? Y extraer, por ejemplo, lo que va a la escoria que nosotros llamamos. La escoria en español significa algo que no sirve para nada, pero eso es un error al que nos ha inducido la propaganda y los intereses transnacionales. En la escoria allí, que son productos de la fundición, ¿no? Hay varios metales, el más fundamental es el hierro, ¿no? Y tiene su precio. ¿Ya? Y lo otro está en los tranques de relave, que son considerados acá en Chile como elementos, eh, desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto?, contaminantes. ¿Ya? Y bueno, y ahí estarían las tres áreas. Pero veamos el tema concentrado. Eh, Cuando se elabora un proyecto, ¿no es cierto? Se parte con lo que se denomina ingeniería conceptual. Y para eso en Chile hay empresas, pero eh, son empresas extranjeras que pertenecen a las mineras o a las grandes fundiciones que están fuera del país, ¿ya? Entonces, allí se trabaja con una información relativa que cuya confianza y cuya, digamos, certeza en los datos a veces no alcanza más allá del 50-60%. Y eso se aprovecha también como estrategia política, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, se va a lo que se llama ingeniería llamémosla de factibilidad, donde ya entramos a tallar los economistas y todos los especialistas, ¿ya? Eh, En la ingeniería de factibilidad lo que se establece una certeza más o menos de- en la práctica entre 90 y 95% en los mejores casos, ¿ya? Y y un grado de confianza a veces muy bajo, porque depende de cómo la empresa extranjera administra eso, pero mirado desde el punto de la plataforma nuestra, a veces los datos son de muy baja confianza. Entonces, lo primero es que la estructura la arquitectura de la industria metalúrgica en general tiene muchas fallas. Y allí nadie ha entrado, salvo, bueno, Senda, que cuando hizo no solamente una publicación, sino varias publicaciones. Hubo un profesor de Talca cuyo nombre no conozco, que se hizo el análisis de la ley, de la famosa ley del core y todo esos asuntos, no lo tengo acá, ¿ya? Entonces, no sé si estoy enredando mucho la cosa, pero eh, el asunto es que el concentrado lleva un promedio, un 35% de cobre, que se da en el rango de 30 a 45. No sé si se entiende bien el dato estadístico, ¿ya? Los proyectos se hacen con el 35%. La producción, generalmente, o la exportación de concentrado, eh, lleva generalmente sobre el 40%, como lo dijo Jan, ya que alcanza, o como la investigación que hicieron los compañeros, y a veces mucho más. Pero allí, en ese concentrado, si ustedes lo relacionan con lo que expliqué anteriormente, ¿no es cierto?, van no solamente los tres o siete metales que se mencionaron, sino que van 72 elementos del sistema periódico, 72. Y dentro de ellas van las tierras raras y van otras, bueno, obviamente va el azufre,
pero van 72, y eso ha sido confirmado en el informe que se hizo a través de lo que dictó en el gobierno de Bachelet, lo hizo Serna Geomín. No tengo a mano acá hubiera sabido la tabla, el- porque fue un estudio que hice yo para cuando hice un magíster en economía, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa es, digamos, la bolsa, y eso es donde nos tienen metidos, y con eso nos manejan, no solamente a nosotros, sino que también a los trabajadores, y a los sindicatos y al pueblo de Chile. Es cómo, cómo se administra la burguesía o las grandes empresas administran estas cuestiones conceptuales, ¿ya? Eh, Efectivamente, haciendo un resumen, ¿ya? Eh, en la metalurgia de proceso, el cobre se usa, hay como 4.500 aleaciones de cobre. El cobre, lo que llamamos latón, cobre con estaño, cobre con, bueno, también hay cobre a veces con aluminio, eh, y depende del grado de pureza. Y allí nosotros tenemos otro vector que es la ignorancia nuestra, seamos bien francos, no tenemos la capacidad tecnológica para desarrollar y obtener todos estos metales. Y aquí quiero hacer también, mencionarlo, no es una denuncia, si alguien lo toma como tal, allá ellos, yo no. Acá se hizo un invento durante el gobierno de la Unidad Popular que se venía trabajando en la década del 60 y se hizo acá en Teniente, que es el famoso convertidor teniente, que a lo mejor ustedes lo escucharon. Yo personalmente trabajé en la implementación del convertidor número 8 de allá de Chuquicamata. ¿Ya? Ese convertidor, cuyo eh, el jefe de los estudios fue un profesor de la Chile, un ingeniero de la Chile y otro de la Universidad Técnica del Estado. Se hizo en base a los contenidos de azufre, de los sulfuros de cobre, porque en ese horno, o sea, el azufre a ciertas temperaturas es autoinitivo, o sea, se prende y se ahorra carbón y todas esas cuestiones, todos esos elementos, todos esos combustibles, ¿ya? De hecho, cuando van los embarques deben llegar sobre un 5%, un 8% de agua, de humedad, para que no se incendien esas cargas de concentrado. O sea, hay un riesgo, y también se han escrito varias cuestiones de la contaminación y todo, y más de alguna vez ocurrido. Acá ocurrieron accidentes, por ejemplo, se incendiaron las ruedas, las llantas, las llamo yo, de los camiones que bajaban el concentrado de cobre. Se llenaron de polvito, ¿ya? Y hoy día ocurren, por ejemplo, en algunas plantas, incendios de las correas transportadoras que a veces se publican, ¿ya? Que generalmente es debido a eso, a que el azufre a determinada temperatura es auto ignitivo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que la privatización que se hizo durante la dictadura y la que se continuó y se continúa hoy día, ¿ya? De las diferentes tareas de la, y con esto quiero ir terminando, ¿no? De del proceso extractivo, es Es terrible. O sea, es algo que Chile debería estar, no sé, en una acción, pero en una unidad, buscando, porque ahí se van, tal como lo señalaba Jan, no, yo creo que mucho más de 4 millones o 4.000 millones de dólares. Fíjese usted que el molibdeno se está sacando desde 1940. Lo vinimos a conocer y se popularizó durante el gobierno de la Unidad Popular, porque algunos ingenieros ni sabían que existía el molibdeno, ¿ya? Bueno, hay oro, hay plata, están las tierras raras, etcétera, etcétera. Allí no hay subproducto, hay producto que no sabemos manejarlo, ¿ya? Como dicen algunos campesinos, vendo el ganso
y después me venden la paté por el doble del precio del ganso, ¿ya? Claro, eso es. ¿Y por qué? Porque somos un país eh, subdesarrollado. Y esto viene ya de más de un siglo. ¿Ya? Bueno, hay todos los antecedentes históricos que se han escrito, que es largo explicarlo, por eso comparto la idea que le demos otra vuelta, pero si me invitan, si participo yo, me den la oportunidad de mostrar algunas láminas en, en pantalla y explicar los procesos. Por ejemplo, cuando habla también de esto de del, dije, la planta de Mejillones. Les quiero recordar de que durante el gobierno de Frei se inició una gran fundición, la construcción de una gran fundición que fue, y la que tenía eso era Minmetal, una empresa externa formada por ingenieros que habían salido de Codelco, que el negocio era bueno, pero que durante el gobierno del señor Frei, Ruiz Tagle me refiero, se dijo que no podía seguir el proceso adelante porque habían altas mareas y todo eso. Quiero decir de que el puerto de Mejillones es de Luxi, de los Luxi. Se construyó ahí para embarcar los concentrados que sacan las empresas de Luxi, ahí por ahí cerca de Antofagasta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ha manejado esto? ¿Cómo nos han engañado? ¿Ya? Es algo insólito. Eh, si uno entra en la investigación, que hay que seguirla haciendo, dice, bueno, pero ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos esto otro? ¿Ya? Y no solamente ocurre con el cobre, ocurre con el hierro. Con esto quiero agregar lo siguiente. Eh, el cobre no se halla en piedrecitas de cobre, que es cobre puro, sino que se encuentra mezclado con otros, entre ellos hierro, azufre y todo eso que se llaman especies. También el hierro tiene sus especies. En Chuquicamata hay uranio, está confirmado. Hay un profesor, unos estudios que hizo un profesor de la Universidad de Concepción, creo que era Sutulov, fue el apellido. Bueno, y el profesor Camus también, ¿no? Donde se hizo un estudio a nivel nacional en las partes donde se encontraba uranio, no solamente allá en Chuque, sino que en otros lugares en Chile. Y todo eso, bueno, lo estamos mencionando ahora, lo que agradezco, me desahogo un poco porque eh, uno, uno empieza a veces a reflexionar un poco con rabia cuando mira esto, ¿ya? Entonces, eh, pero ahora hay otro riesgo, que es Te voy a pedir, que por voy a, favor, voy a que terminar, termines ahora, porque ya, voy es a muy terminar interesante todo lo que dices, pero tenemos voy a, que seguir. voy a terminar que están aplicando la inteligencia artificial. Dentro de la industria extractiva todavía se debe mirar eso como un mito, si solamente es porque la investigación y todo eso se han hecho en el extranjero, bueno, y ahora la están trayendo. Los extranjeros saben más de nuestros recursos naturales que nosotros. Y con eso termino. Muchas ¿Ya? gracias. Gracias, Manuel. No, Disculpa. al contrario, compañero, es realmente un honor y un agrado siempre escucharte, digamos, en estas sesiones, que lo que agradecemos mucho. Yo quisiera dar la bienvenida también a Andrés Solimano, que ha llegado. Y les quería, también está, me parece que acaba de ascender a panelista Bernardo Tapia. Si tú quieres intervenir también, por favor. Ahora, me gustaría, Andrés, también darte la palabra. Estamos en el informe económico mensual Hugo Fasto de Orrigasi, que en esta ocasión hemos tenido el privilegio de contar con la presentación del informe por parte de Yanka de Martori. Ahora, Jan ha hecho acá una denuncia realmente indignante, como dice Vladimir, ¿no es cierto? Y es que ha planteado el hecho de que debido a la falta de
digamos, fiscalización adecuada, se está perdiendo decenas de miles de millones de dólares, en realidad, en elementos no declarados, digamos, por las mineras que exportan concentrado de cobre. Ahora, yo quiero, esa es la denuncia principal, y él ha propuesto cuestiones concretas, digamos, que iniciar una campaña a este respecto. O sea, no continuar la campaña, pero yo quiero proponerles que, por favor, Jan, nos hagas llegar tanto tu presentación, que fue magnífica, como también los estudios que tú hiciste referencia para ponerlos, cuando subamos esta intervención, para ponerlos en la página de Senda, para que queden ahí a disposición de quienes nos están siguiendo. Ahora, vamos a hacer también un video con tu presentación, Jan, y vamos a darle la difusión que podamos lograr, que yo creo que puede también ayudar en algo, porque realmente tu denuncia fue muy, muy golpeadora. Ahora, yo quiero darle la palabra entonces a Andrés para que también intervenga. Queremos decir que en esta sesión, digamos, también es posible incorporar otros temas aparte del principal. Ahora, el tema principal acá es tan importante que, y bueno, absorbe, digamos, toda nuestra preocupación. Pero por favor, Andrés, adelante y tienes libertad para plantear lo que tú estimes conveniente. Eh, Gracias, Manuel. Hola, Jan y el resto de los amigos, Álvaro, Vladimir. Mi disculpa por unirme tan tarde. Eh, Estaban cosas tan banales, pero importantes como ir a la verdulería y poder traer cosas para la casa, así que no fue posible unirme antes y me perdí lo que presentó Jan y tomé una parte nomás lo de Vladimir. Eh, Así es que en realidad no me siento muy calificado para opinar sobre el tema porque no lo escuché. Eh, Quizás podría poner como algunos temas así muy generales que si hay interés se pueden discutir, que están pasando en la esfera quizás de la parte más internacional. Eh, Tenemos la reunión de la COP30 en Belén, ¿no es cierto?, en Brasil, organizada por Naciones Unidas, sobre el cambio climático. Brasil llega con una propuesta de defensa de los bosques muy interesante que están siendo afectadas por los incendios y por otras eh, contingencias que el proceso de la elevación de temperatura lleva ocasionado. Eh, ha habido una presencia bastante grande, ha sido reportada de, de representantes de las empresas petroleras y productoras privadas de gas natural, o sea, un lobby bastante grande eh, en esta reunión. Pero dentro de la situación de crisis un poco que se vive en Naciones Unidas, eh, es importante que la reunión se está realizando, va a durar hasta el 21 de noviembre, cuenta con el liderazgo del dueño de casa, Brasil, y sobre todo el presidente Lula. Entonces es un evento que es de suma importancia a mi juicio. También otras cosas que han pasado, quizás en el mes que estamos discutiendo, Manuel, es la elección, siguiendo siempre lo internacional, de Zoran Namdani, ¿no es cierto? El nuevo alcalde socialista de Nueva York, que es un resultado muy interesante porque ganó con
más de 1 millón de votos, obtuvo más de 1 millón de votos. Eh, es una persona que nació en Kampala, en Uganda, y que emigró a Estados Unidos a los 7 años. Entonces, el primer eh, alcalde migrante netamente de origen además musulmán, muy joven, creo que no había como en 70 años un alcalde tan joven, y que tiene una agenda radicalmente distinta a la de Trump en Washington, porque apoya y tuvo muchos votos de los inmigrantes, y lo que es muy interesante para un grupo como el nuestro, en torno a una agenda de justicia económica, que la ha llamado Economic Justice, eh, cómo, perdón, cómo hacer una economía que funcione para todos. En este caso, en la ciudad de Nueva York, que tiene como 20 millones de habitantes, como tamaño de un país como Chile. Eh, y entonces tiene ideas bien interesantes, como por ejemplo que los buses sean gratis. También tiene una propuesta de control de renta, de arriendos, que son muy caros en la ciudad de Nueva York y casi prohibitivo para la gente joven comprar una nueva vivienda, un departamento, un lugar. Entonces está trabajando con unas propuestas muy interesantes en eso. También tiene otra propuesta de tiendas municipales de alimentos a precio de costo. O sea que la gente pueda comprar, bueno, en Nueva York la gente compra, no hay tantos supermercados grandes como lo que uno ve aquí en Santiago, sino que hay grocery stores de barrio, eh, que lo bueno es que beneficia a vendedores, gente, propietarios pequeños, no grandes compañías, pero hay que ver los precios también. Y entonces que él propone una administración municipal como un banco de alimentos. Bueno, esas propuestas son eh, muy interesantes y útiles, que en algún momento la pudiéramos discutir con más calma, para eventualmente el contexto eh, nacional. Bueno, se ve que Trump no le fue bien en la elección porque perdió en New Jersey, en Virginia y en California por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es una ensalada medio rara, pero por lo menos no es Trump ni los republicanos. Entonces, también se muestra que no está tan cohesionada ni tiene tanto apoyo como quiere plantear Trump. Y la tercera cosa, y como para ir terminando, se ve una gran agresividad en la política de Trump hacia América Latina, con criterios muy diferentes según los países. Eh, eh, Hay un despliegue totalmente sobredimensionado para los supuestos objetivos en el Caribe de barcos de la Armada norteamericana y submarinos y los barcos equipados con misiles, para controlar el narcotráfico, y que son unos botecitos que pasan y que los tipos ni siquiera se molestan en detenerlo y preguntarle a dónde van, y bueno, sino que les disparan y ya van 72 personas fallecidas por la acción de la Marina norteamericana en el Caribe, sin ninguna justificación de leyes internacionales, porque ningún país, tampoco Estados Unidos, obviamente, tiene el derecho de entrar en aguas internacionales y solo con la fuerza controlar una situación. Además que Trump aprobó un decreto que le permite acciones encubiertas de la CIA, digamos, en Venezuela y eventualmente en Colombia, que pueden ir de atentar contra los presidentes de estos dos países, eh, lanzar, no sé, sabotaje contra centrales petroleras, no se sabe, eh, es totalmente, ¿cómo se llama?, incierto. Eh, Me tocó hoy día estar en una reunión
de un Consejo de Política Exterior que existe en la Cancillería, que se supone que asesora al canciller. Y Jaime Gamuri hizo una presentación muy interesante sobre la situación en el Caribe y Estados Unidos, etcétera. Y se discutieron muchas cosas muy interesantes de la política internacional. Eh, eh, Siempre parece que se necesita un economista, entonces me invitaron a ser parte de ese comité de asesor de ministro, pero ya hasta poco tiempo, hasta junio, perdón, hasta marzo, porque el gobierno dura hasta marzo. Después va a llegar a otra autoridad y como siempre es Chile, para cambiar a todo el mundo. Bueno, eh, finalmente la asimetría que se ve en el tratamiento, por ejemplo, de Nicaragua, bueno, también Nicaragua, pero Colombia, Ecuador, Colombia, Venezuela, versus la extrema generosidad financiera con Argentina, ¿no es cierto? Paquete de rescate muy generoso. Entonces, depende de la orientación del gobierno, la política americana, una especie de vuelta a la doctrina Monroe del gran garrote, para los que no, a los que no les gusta. Y, y bueno, detrás está el secretario de Estado, Marco Rubio, que es un tipo fuertemente anticomunista, anticubano, anti todo, que yo creo que está definiendo mucho la estrategia de política exterior americana y Trump lo deja actuar, yo creo. Así que es bien peligroso porque se puede producir una especie de... Dentro de toda América Latina tiene un montón de problemas, pero es una zona de paz. ¿No es cierto? Es una zona internacional de paz, no han habido guerra entre países hace muchos, muchos años, afortunadamente, y crear una especie de Medio Oriente, un polvorín en la zona de Colombia, Venezuela, sería extremadamente peligroso para el resto de la región y puede dar orígenes a flujos migratorios ya más grandes que los que hay. Hay en este momento los flujos migratorios de Venezuela son 6 millones de habitantes repartidos en distintas parte de América Latina y Europa y un poco Estados Unidos, pero una crisis de seguridad ya podría ser muy, muy desestabilizadora para el continente. Bueno, esa es un poco de información que quería reportar un poco, Manuel. No tiene mucho que ver con el cobre, pero quizás agrega otra dimensión a nuestras conversaciones. Bueno, es lo que corresponde para el informe económico Hugo Facio Rigasi, es lo que hacía Hugo, Sí, sí, tocaba es lo que hacía diferentes Hugo, temas la parte internacional también. y bien, nos tocaba la parte internacional y la parte nacional, efectivamente. Así Nacional, que sí, internacional, te sí. lo agradecemos muchísimo. Ahora, Gracias. yo quiero ofrecer la palabra a los asistentes. Si hay alguien que quiere también hacer algún comentario o alguna pregunta, eh, me gustaría también darle la palabra a Jan para que él respondiera los comentarios que recibió de su presentación. Ahora, yo quisiera, Jan, agregarte un par de elementos a esta denuncia que tú has planteado que me parece que tenemos que impulsar con toda fuerza. Lo primero es, bueno, Senda mantiene una serie, ¿no es cierto?, en la cual va midiendo mes a mes, de acuerdo a la información de producción de cobre que entrega Cochilco por empresas, que es una información mensual. Está atrasada en algunos meses, pero la actualizan ellos una vez al mes. Ahora, y eso lo que hace Senda es que multiplica la producción, digamos, de Codelco y de las empresas extranjeras que la realizan, porque esa estadística de producción es por empresa. Entonces, lo dividen en privadas y Codelco. Ahora, y multiplica, digamos, eso por el precio en la bolsa de Londres, digamos, del cobre que se extrae, porque la cifra está en contenido de cobre exportado por cada una de estas
de estas empresas. Ahora, y bueno, llevamos esa estadística y es muy interesante que saber que la cifra gruesa, ¿no es cierto?, es que las empresas extranjeras están exportando, en la última actualización que tenemos, en 12 meses a junio, me parece, exportan un cobre o extraen cobre, digamos, eh, cuyo valor al precio de la Bolsa de Metales de Londres equivale a la mitad del presupuesto total del Estado. A la mitad del presupuesto total del Estado. Son, a grosso modo, 35.000 millones de dólares en 12 meses y el presupuesto del Estado en 12 meses son, digamos, 70.000 millones aproximadamente. Esas son las cifras de dólares. Ahora, en otras palabras, 10 empresas extranjeras que están extrayendo el 75,4% de la producción. Es decir, ya Codelco se ha visto reducido a menos de un cuarto de la producción. Están extrayendo cobre y exportándolo principalmente en forma de concentrado. Ahora, esa es la situación. Ahora, como acá se ha dicho, el cobre no viene solo y el cobre va acompañado de todos estos subproductos que aquí ya han denunciado que además los están subdeclarando. Ahora, y que no estamos además fiscalizándolo. Es una cuestión increíble. Bueno, entonces, y eso significa que el precio de los subproductos en la contabilidad minera se resta de los costos del producto principal. Ahora, como aquí ha recordado Jan, Chuquicamata, por ejemplo, si uno ve el balance de Chuquicamata, durante varios años, cuando el precio del molibdeno, que es el principal subproducto en el caso de Chuquicamata, cuando está bueno el precio del molibdeno, el precio del molibdeno paga con creces los costos de extracción. Entonces, en el balance de Chuquicamata aparece el costo de producción calculado así con valor negativo. Bueno, la verdad de las cosas es que todo lo que se ha planteado aquí respecto a los subproductos hace ver que una gran parte de los costos de extracción, refinación y transporte de estos elementos del cobre que sale de Chile, exportado por las mineras privadas, que es más de 3/4 partes del cobre extraído que nos pertenece a todos. Eso, en los subproductos que lo acompañan, pagan la mayor parte de los costos. Y por lo tanto, el valor ese queda íntegro o cercanamente íntegro, y varía esto de un año a otro de acuerdo a los precios de los subproductos, pero digamos, básicamente es un muy buen estimador de lo que se están llevando. Ahora, y sobre eso, el pago que hacen es mínimo. Realmente es muy, muy, muy bajo. Por ejemplo, para que se hagan una idea, porque junto con eso tenemos la recaudación, ¿no es cierto? Pero voy a referirme a eso, pero el pago que hacen específicamente por esto tenemos la serie bastante larga, es del orden de los 2 a 3 centenares de millones de dólares por una exportación cuyo valor es del orden de 35.000 millones de dólares. O sea, para que ustedes vean el cobro que se hace específicamente por el mineral. Ahora, las empresas, por supuesto, pagan además el impuesto a la renta y especialmente lo que ha mencionado Jan, un impuesto que es el impuesto a la repatriación de utilidades, que es en realidad el más caro de los impuestos normales que se pagan. Y esto lo paga cualquier exportador, o sea, cualquier persona empresa extranjera, digamos, que repatria utilidades, no necesariamente mineras, paga ese impuesto. Bueno, pero en todo eso queda registrado en la contabilidad fiscal, ¿no es cierto? En dos líneas que aparecen en la ejecución presupuestaria todos los meses. Una línea es lo que se llama cobre bruto,
Bueno, y esa línea corresponde a la tributación total de Codelco. Y hay otra línea que se llama eh, eh, tributación mineras privadas, que está al lado. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es calculamos, ¿no es cierto?, una cifra que es una suerte de royalty equivalente en que tomamos ese total de tributación, que tenemos el registro mensual, y tenemos el valor de lo que se exporta, y que hacemos el supuesto, ¿no es cierto?, que la mayor parte de ese valor que se exporta, digamos, se paga sus costos con los concentrados. Bueno, perdón, con los subproductos. Entonces, el resultado es esta suerte de royalty equivalente. Ahora, ese royalty equivalente, que es la división, ¿no es cierto?, el total de los impuestos que pagan por la cantidad de toneladas. Bueno, del valor de la cantidad de toneladas que exportan. Ahora, es un buen estimador en realidad de lo que se están llevando. Ahora, el resultado, digamos, es que Codelco, por ejemplo, históricamente, más o menos deja 3 de cada 10 toneladas que salen, la deja para el Estado. Y las empresas extranjeras más o menos dejan uno de, de esas toneladas que salen en tributación total. Total. Ahora, la tributación total, digamos, incluye, por supuesto, y lo descuentan de los costos, el pago de los impuestos específicos. Pero resulta que en la nueva ley de royalty fijaron un piso, digamos, así como el 27% que pagan, ¿no es cierto?, cualquier empresa en impuesto a la renta, en anticipo del impuesto, de futuro impuesto a la renta. Bueno, acá descuentan como el 1%, ¿no es cierto?, del valor de la producción de cobre. Bueno, de las exportaciones, en realidad, no de la producción. Pero después, ¿no es cierto?, eso se ajusta de tal manera que hay un tope de tributación total que equivale al 40% de las utilidades de la empresa. Entonces, cuando el precio del cobre sube, como no pueden tributar más del 40%, se tiene que rebajar el royalty. Y eso es lo que acordaron, digamos, en la última ley de royalty. O sea, el único royalty del mundo que baja la tasa cuando sube el precio. ¿Me entiendes la figura? Bueno, entonces, pero de todas maneras, esto es el abuso más grande que hay en Chile, sin duda alguna. Bueno, y Senda lo que ha propuesto, ¿no es cierto?, es que se lo mandó esto a la candidata, digamos, a la comisión de programa de la candidata, planteó que aquí lo que había que hacer, digamos, para resolver la crisis política era resolver los grandes abusos. Y el principal abuso es este, sin duda alguna. Y equivale, grosso modo, a la mitad de los ingresos del Estado. ¿Y qué se propone para hacer esto? ¿Qué propuso Senda? Propuso dos cosas. Lo primero, aplicar la política, la estrategia nacional del litio, hacerla extensiva a toda los recursos naturales estratégicos. ¿Y en qué consiste la estrategia nacional del litio? Que se está aplicando en el caso del litio, ¿no es cierto? Esa estrategia nacional del litio establece que el 100% de la producción de estos minerales tiene que ser reservado a las empresas del Estado o a sociedades controladas absolutamente por empresas del Estado. Ahora, yo quiero terminar diciendo que hay una muy buena noticia a nuestro entender. A nuestro entender, esta semana, que realmente es una noticia, digamos, que yo creo que es extraordinariamente buena, y que, sin embargo, hay distintas opiniones respecto a esto en esta sala y también en el país. Pero bueno, lo que se ha aprobado en este momento es que la última valla que tenía el acuerdo de Codelco con Sokimich para que Codelco recupere el control de la explotación del Salar de Atacama, que es el más grande yacimiento de litio, a partir del 1 de enero retroactivo de este año,
¿Qué significa eso? Significa que en virtud de este acuerdo, la propiedad de la explotadora de litio, que incluye todos los activos que tiene Sokimich, es decir, el personal, las camionetas, más la planta completa que tiene de refinación en Antofagasta, bueno, todo eso pasa a propiedad de esta nueva sociedad que la controla Codelco mayoritariamente, y que tiene desde ahora, ahí el ministro de Finanzas, en fin, o sea, puede controlar perfectamente todos los flujos internos, etcétera, a partir de este momento. Entonces, bueno, y esto tenía que superar una serie de vallas. Bueno, y esta, hace una semana, se aprobó la valla última que quedaba. Y la valla última era la aprobación por parte de China, de la Comisión Antimonopolios de China, de este proyecto. Y esa autorización salió esta semana. Y por lo tanto el proyecto va. Ahora, las dimensiones de este negocio son extraordinariamente importantes, porque es un negocio que tiene detrás aproximadamente 10 millones de toneladas de carbonato de litio. Ese es el valor que tiene este negocio. 10 millones de toneladas de carbonato de litio, porque eso es lo que se espera que saque esta sociedad desde hoy hasta el año 2060. Bueno, y esos 10 millones de toneladas de litio, el precio al cual se han exportado desde Chile, esa es otra serie que Senda actualiza mes a mes, pero esta vez sí al día, en base a los registros de aduana. Revisamos como 300.000 registros de aduana para sacar cuántas toneladas se exportaron y qué precio se vendió FOB lo que exportaron, y sacamos el precio unitario. Bueno, ese precio unitario ha oscilado, digamos, en los últimos años entre $10.000 por tonelada de carbonato de litio a $42.000 por tonelada de carbonato de litio. Es decir, póngale cualquiera de los dos precios, pues, a los 10 millones que estamos hablando. Ahora, de esos 10 millones, con el nuevo acuerdo, van a quedar para el Estado 2 de cada 3 toneladas que se exportan. Entonces, es realmente una cuestión gigante. Pues si le ponen $10.000 la tonelada, ¿no es cierto? Exportada, esos son $100.000 millones. Ahora, $100.000 millones es, digamos, el valor de una empresa que está en las 20 mayores del mundo, po. O sea, la 20 debe costar más o menos $100.000 millones, no sé, por ahí el patrimonio, digamos. Bueno, después, si le ponen los 40.000, ¿no es cierto? Son $400.000 millones, medio billón de dólares. Ese es el tamaño de este negocio que se está cerrando, de lo cual el Estado va a sacar libre 2 de cada 3 toneladas que se exportan. También en el caso del litio, ¿no es cierto? Los subproductos, en este caso el potasio, paga completamente los costos y con crece. Entonces, es una noticia muy buena. A nosotros nos alegra muchísimo, realmente. Y yo quiero destacar, digamos, que a mí me ha tocado seguir de cerca esta cosa. Aquí hay dos personas que hay que, digamos, sacarles el sombrero por este asunto que se está logrando. La primera es el presidente Codelco, porque el presidente Codelco efectivamente ha liderado esto con mucha energía, con mucha fuerza, ya ejerciendo sus atribuciones. Pero la segunda persona, que es la que hizo posible esto, ordenando que se le diera a Codelco la exclusividad sobre el Salar de Atacama a partir del vencimiento del actual contrato que otros gobiernos le habían entregado a Sokimich, no este gobierno, sino que los otros anteriores le habían entregado esto a Sokimich, ¿no es cierto? Bueno, ese contrato se vencía el 2030. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno actual? Eh, lo que hizo fue, digamos, eso se lo entregó a Codelco en exclusiva a partir del 2030. Al día siguiente llegó Sokimich a pedir que se asociaran a partir de hoy. Ahora, el Codelco hizo un estudio muy completo, digamos, contrató todas las asesorías que necesitaba para esto. Bueno, y el asunto es que hicieron este negocio en los términos que yo he expresado. Ahora, eso es, yo creo, una muy buena noticia. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Que se aplique esta misma estrategia a toda la minería, por ejemplo, al cobre, pues. Es decir, que se derogue la infame ley de concesiones mineras, ¿no es cierto?
y que se le dé un plazo a las empresas para que, que se le entregue, digamos, eso mismo a partir de, qué sé yo, 2 años o 3 años, no sé, se le da un plazo, ¿no es cierto? Se le entrega en exclusiva a Codelco y se le da a las empresas un plazo para que negocien, al igual como hizo Sokimich en el caso del litio, si se quieren quedar o no se quieren quedar, pues. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros queremos decir que efectivamente, en torno al tema que estamos hablando, este negocio es el negocio más grande que se ha hecho en el país, nunca, en nada. No hay ningún otro negocio que tenga estas dimensiones. Entonces, eso es, digamos, lo que yo quería agregar, digamos, a lo que se está hablando. Pero en la propuesta de Senda va un agregado. Y el agregado es que nosotros estamos planteando de que se haga lo mismo que hizo Indonesia, en el sentido de que se obligue a todas las exportadoras de recursos naturales, sean las estatales o privadas, a que refinen todo en el país. Es decir, se prohíba la exportación de concentrados. Indonesia, ¿qué es lo que hizo? Digamos, en el 2014 sacó una ley en que prohibió la exportación de concentrados de cobre y les dio hasta el 2020, les dio 6 años de plazo a las empresas que estaban trabajando ahí, algunas de las cuales están trabajando acá también, para que refinaran todo en el país. Llegó el 2020 y efectivamente no dejaron exportar ni una tonelada más de concentrado. Ahora, eso permitió que hoy día o sea, Indonesia se tenga la segunda industria de refinación de cobre, limpia por lo demás, es la más moderna, más grande del mundo, después de la de China, que tiene la mayor industria, digamos, de refinación de cobre. Entonces, el hecho de que, digamos, eso lo hagamos con el cobre, nos deja a nosotros, en 6 años, si hacemos lo mismo que Indonesia, con la principal industria mundial de refinación de cobre. Ahora, ustedes se dan cuenta que este es el camino para la reindustrialización de Chile, pues si lo demás son pequeñas cosas, lo que se hace, estimular las pymes, son todas cosas positivas, pero el grueso hay que hacerlo acá, pues, porque resulta que se puede lograr construir en 6 años la industria refinadora más grande del mundo. Y eso tiene, digamos, cuelgas para atrás que llegan a lo que aquí siempre, ¿no es cierto?, Vladimir Sagredo nos dice a la educación, por ejemplo. Bueno, resulta que para poder refinar todo esto acá se necesita estudios, se necesitan profesionales bien formados, se necesita, digamos, que universidades investiguen. A la Universidad de Antofagasta, imagínense, le llegarían cualquier cantidad de proyectos, ¿no es cierto?, para investigar y formar laboratorios y distintas cosas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con esto. O sea, los encadenamientos que esto tiene son gigantescos. Y encadenamientos pueden naturalmente haber no solo aguas arriba como esto, sino que también aguas abajo. Es decir, en la refinación y en lugar de exportar cobre, exportemos alambrón, en fin, etcétera. Pero este es el camino para reindustrializar Chile. Indonesia lo ha demostrado que se puede. Las empresas que están trabajando aquí y allá construyeron y le hicieron caso y están refinando ahí. Entonces eso se puede hacer. Y en el caso del litio, si derogamos la ley de concesiones, por supuesto que, digamos, también, ya Sukimich lo demostró, van a tener mucho interés en asociarse con Codelco en forma minoritaria si se les da esa posibilidad para explotar el cobre. Entonces, esto termina, ¿no es cierto?, aplicando la política racional de recursos naturales. Y la política racional de recursos naturales, que la está refrendada por Naciones Unidas, es que los estados tienen que hacer esta extracción con empresas propias. Y el 80% de los hidrocarburos que se sacan en el mundo, que es por naturaleza el recurso natural estratégico del siglo XX, ¿no es cierto? Lo hacen empresas del Estado, pues. Entonces, eso es el camino para resolver esta cosa. Ahora, y eso requiere un hecho político mayor, porque estas empresas tienen hoy día, manejan recursos que son la mitad del Estado, entonces controlan todo, pues.
Ahora, ¿quién puede hacer esto? Lo puede hacer el proceso político, apoyándose en el pueblo, como se hizo con Allende. Ahora, y eso eh, yo creo que también tenemos en 2 días más una elección y ustedes saben, compañero, que la política no tiene que ver con sumatoria de porcentajes de encuestas electorales. No, la política tiene que ver con una cosa que se llama momento. Momento en física, ¿no es cierto, Vladimir? Es masa por velocidad. Eso es momento. Ahora, el momento es un concepto clave de la mecánica clásica, ¿no es cierto? Que es lo que permite, por ejemplo, que la Tierra no choque con el Sol, porque, digamos, la masa de la Tierra, por la velocidad que lleva, ¿no es cierto?, tiende a seguir recto, y el Sol la atrae. ¿Y por qué no cae sobre el Sol? Porque esta fuerza, este concepto, el momento, ¿no es cierto?, a medida que se acelera cuando se acerca al Sol, aumenta, ¿no es cierto?, el momento, pues. Y por eso no caemos, pues, si nos damos vuelta. O un astronauta, ¿no es cierto?, que está dando vueltas, ¿no es cierto?, alrededor de la Tierra. Bueno, ¿por qué, digamos, el astronauta flota? No porque no lo atraiga a la Tierra, pues si la atracción de gravedad de la Tierra es la misma a la altura que está un satélite, ¿no es cierto?, o la estación espacial, que la que hay en la Tierra. ¿Por qué no cae? Por el momento, pues. Entonces, la política tiene que ver con el momento, que es masa por velocidad. Ahora, en la elección de 2 días más, si gana Janet Jara, eso es un hecho político mayor que le da un momento extraordinariamente poderoso a un proceso que no lo inició Janet Jara, que no lo iniciaron los partidos políticos, que no lo inició el Partido Comunista, sino que lo inició el pueblo, al darle la votación que le dio a Janet Jara en la primaria, que nadie la esperaba, nadie, tampoco Janet Jara, tampoco el Partido Comunista. Bueno, y ese momento, digamos, que dio eso, si se pasa a otro punto, ¿no es cierto?, que es que gane en 2 días más, eso le da otro impulso gigantesco y le da momento. Y si llega a ser elegida presidenta, eso da un momento político extraordinariamente poderoso que permite hacer estas cosas. ¿Y por qué tenemos que hacerlas, estas reformas? ¿Por qué esto que ha planteado Jan es tan importante? Porque para poder resolver la crisis política de la puta madre que estamos, ¿no es cierto?, lo que es necesario es enfrentar a los abusadores como estas mineras que nos están haciendo lesos, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer con ellas? Someterlas, pues, y obligarlas a que, digamos, terminen con los abusos, como este que ha denunciado Jan de manera tan elocuente. Entonces, por esas razones, creo que estamos en un momento político extraordinariamente interesante, Jan, para que lo que tú has planteado acá se haga realidad. Ahora, eso quedan muchos pasos por delante, pero tenemos que confiar en Newton, en el momento. Bueno, son las 8 en punto. Jan, cierra, por favor. Estás en silencio, me parece. Tienes que sacar tu micrófono. Está, Jan, Ah, ahí sí, sí. ahora sí, perdón, Ahora sí. sí. Sí, ahora sí, sí. Bueno, felicitar por la realización de este seminario y hay que seguir afinando cifras. ¿Ah? Yo aclaro nomás que yo no soy el autor de lo que Manuel ha señalado como denuncia. Yo simplemente estoy siendo un vehículo de transmisión de lo que están planteando los funcionarios de aduana y colaboré, sí, en un estudio que hizo la universidad también a través de unos memoristas, ¿ya?
pero el mérito de esto corresponde hace muchos años a los funcionarios de aduana que valientemente han venido denunciando esto, proponiendo medidas. Parecía que en un momento al comienzo de este gobierno se iba a poder realizar algo, después no se hizo, así que como tantas cosas, así que hay, hay que seguir juntando sobre todo datos, ¿ah? Porque aquí en estos estudios todavía quedan muchos parámetros que hay que precisar. Yo por eso tampoco me he atrevido a hacer una cosa tan masiva. Nos faltan precisar muchos datos porque obviamente que ya sabemos que cuando uno publica algo, los adversarios van a salir, pero con toda una andanada de críticas hay que estar muy firme para responder a esas críticas. Así que llamémosle que esto es un primer esfuerzo exploratorio que se ha estado haciendo como para medir la importancia que tiene el tema. Eso, pues, saludos a todos ustedes, Andrés, y creo que hemos también cumplido la hora de término, que es una cosa buena, ¿no es cierto? Eso. Son las 8. Sí, Entonces, quedamos en eso. Los invito porque la semana que viene tenemos el IMA 6 con datos bastante interesantes. Y les vamos a mandar de regalo un nuevo gráfico en que extendimos la serie de empleo hacia atrás, la de empleo con cotizaciones al día, y que da una información bastante fascinante, digamos, que la estamos poniendo en Twitter ahora y se la vamos a mandar el cuadro para que ustedes lo revisen y las cifras para que la revisen. Un abrazo muy grande. ya.